Eventos adversos y vacunas. Bueno, usted probablemente leyó en el periódico Público, si tiene la desgracia de leer el periódico Público, esta nota terrible. Un informe de sanidad recoge 14,000 efectos graves y 500 desenlaces mortales por las vacunas contra la COVID. No es cierto. El titular es una mentira absoluta. Es manipulación, es sensacionalismo, es ignorancia, es anticiencia, es conspiranoia y es absolutamente despreciable. Es mentira. Vamos a ver por qué. Total que yo a la autora, yo vi el titular y dije: la redacción distorsiona y falsea los registros de eventos adversos, promueve el miedo, se basa en anécdotas interesadas y en esencia desinforma y fomenta la conspiranoia rentable, una vergüenza de periodismo anticiencia. A lo cual la autora, Laura G. de Rivera, que tiene premios de periodismo científico, cosa que dice: una acusación tan grave no se puede basar solo en tu opinión. Obviamente, el artículo está concienzudamente documentado. Sí, pero dices mentiras con tu documentación. Con referencias a artículos publicados en el British Journal, en el BJM, que creo que es el BMJ, el British Medical Journal. Se equivocó. Y Science, cifras oficiales, entrevistas a científicos y afectados. Debemos cuidar lo que decimos. Y yo le contesté, ya no le llegó porque me bloqueó. O también ella. Dije: el que se distorsiona y se atribuye causalidad al VAERS, que es el registro de eventos adversos de las vacunas, no es mi opinión, es un hecho, así como que se le dé valor de verdad a anécdotas no científicamente validadas, y pongo un enlace a factcheck.org sobre el tema. Sobre esta base opino, sobre esta base fáctica de datos, de información, opino que la pieza es mal periodismo, conspiranoia y desinformación. Y ella, por supuesto, para defender su posición como periodista, me bloqueó. Bueno, pues vamos a empezar por qué es el VAERS. ¿Qué fue? Le llamo VAERS porque ese es su nombre en inglés. The Vaccine Adverse Events Reporting System, el sistema de informes de eventos adversos de vacunas, que se fundó en 1990 por la CDC y la FDA de los Estados Unidos, el Centro para el Control de las Enfermedades y la Agencia del Alimento y el Medicamento. Conjuntamente establecieron este sistema de información en 1990. ¿Para qué sirve? Bueno, si usted se vacuna y luego le duele un dedo, usted puede informar que le duele el dedo después de haberse vacunado. Si usted informa que se cayó por las escaleras después de haberse vacunado, lo puede poner perfectamente en el VAERS. Si usted dice que lo cagó una gaviota después de haberse vacunado, lo puede poner perfectamente en el VAERS. Para explicar lo serio que es no es lo serio, lo que realmente es el VAERS y por qué sus datos no tienen ninguna fiabilidad, sino son solo una indicación, y vamos a ver por qué. Alguien en una ocasión dijo que la vacuna lo había convertido en el hombre lobo. Y si uno buscaba en el VAERS de los Estados Unidos, encontraba el reporte: esta vacuna me convirtió en un hombre lobo. O: después de ponerme la vacuna me convertí en un hombre lobo. Y nadie estaba allí para decir: esto no creo que pueda ser. ¿Qué es lo que dicen los propios fundadores del sistema de informes de eventos adversos? Que estos problemas de salud posteriores a las vacunas pueden incluir reacciones alérgicas, trastornos intestinales, coágulos sanguíneos u otros problemas que pueden o no estar relacionados con la vacuna. El VAERS no puede determinar si un evento adverso fue causado por una vacuna.
No tiene modo de saberlo. Si te cagó la gaviota, fue por la vacuna. ¿Acaso la gaviota olió la vacuna y dijo, voy? Bombardeo. No, el sistema no existe para eso. Los eventos adversos que se informan no son eventos causados por la vacuna, son cosas que ocurren después de la vacunación. Bien, si tal es el caso, la pregunta es, ¿por qué se hace un registro de eventos adversos? Bueno, porque la ciencia no lo sabe todo, cosa que algunos ya lo saben, pero busca enterarse de cosas nuevas todos los días. Tú puedes hacer todas las pruebas del mundo respecto de un medicamento, de una vacuna, puedes tener los estándares más rigurosos, pero puede haber algo que se te escape. La gente tontamente cree que no, los médicos seguramente sabían lo que iba a pasar, pero no quisieron hacerlos porque pandemia y conspiración y todo. No. Cuando enfrentas algo desconocido, lo tienes que ir conociendo. Los conspiranoicos esperan que los científicos ya supieran cómo era el virus, cómo se iba a desarrollar la pandemia, cuántas personas iban a morir, cómo se iba a desarrollar el contagio, más o menos el mismo día que apareció el primer contagio en 2020, principios de 2020. Los tontos creen que la ciencia ya sabía todo eso, pero no lo sabía evidentemente. Entonces tú has hecho todas las pruebas razonables, rigurosas, para poner en el mercado una vacuna o un medicamento cualquiera. Y luego puede resultar que tiene efectos que no pudiste prever. ¿Porque eres un malvado que quiere matar a todos? No, porque no lo sabes todo y quieres enterarte. Un registro de eventos adversos lo que hace es reunir todo lo que toda la gente dice que le pasó después de la vacuna o después del medicamento. Aquí un dato fundamental. La correlación no significa no significa causación. El que una cosa ocurra después de la otra no significa que la segunda haya sido causada por la primera. Esto es lo que da pie a muchas supersticiones. Cuando la gente cree, el deportista, que se puso un calcetín al revés y ese día metió 2 goles. Entonces empieza a ponerse ese calcetín al revés en todos los partidos, concluyendo que el horror al ponerse el calcetín fue el causante del gol. Y puede pasar 20 partidos sin meter un gol con el calcetín al revés, que él seguirá creyendo en su superstición, porque así funcionan las supersticiones. El hecho de que una cosa ocurra después de otra no significa que la primera sea la causa de la segunda. Pero si tú registras todos los eventos adversos que tiene muchísima gente que se pone la vacuna o que toma el medicamento, de pronto puede pasar que, esto está pasando muy seguido. Este sistema de vigilancia nos indica que hay una alteración en concreto que se sale de los límites de lo habitual, de lo estadísticamente normal. Probablemente sea causada, es así, por la vacuna o por el medicamento. Y entonces tenemos un punto de partida para hacer una investigación, a ver si por allí resulta que había algo que no sabíamos y que hay que saber sobre los daños que puede provocarnos la vacuna o el medicamento. ¿Se entiende? Es un termómetro generalizado con la mayor cantidad posible de participantes de la población, incluso el que dijo que se convirtió en hombre lobo, a fin de detectar, de servir como un sistema de advertencia, sistema de alerta de problemas no detectados con vacunas ya aprobadas, problemas que podría merecer la atención de los investigadores científicos. Estos problemas generalmente son tan poco frecuentes que solo ocurren después por grandes que hagas tus ensayos clínicos con muchas personas, no son tan estadísticamente significativos como para aparecer en los ensayos clínicos. Se necesita la participación de poblaciones mucho más grandes para que detectes que en un pequeño porcentaje, pero mayor del normal, se presenta una enfermedad. Es excelente, dice un profesor de salud internacional, codirector de investigación clínica para el Instituto para la Seguridad de las Vacunas, Kaushar Talaat,
Dijo, el VAERS es excelente para identificar señales de una posible preocupación. Algunas de estas señales resultan ser verdaderos problemas de seguridad, pero muchas no. Queda entendido cómo funciona esto. El que se reporte un evento adverso no significa que sea una consecuencia adversa. Es un evento adverso que ocurrió después de la vacunación. Si está relacionado o no con él, habría que averiguarlo. Si es un solo caso entre 10 millones de vacunados, pues, raro será que haya sido ocasionado. Si hay muchos casos, se aumenta la probabilidad y llama la atención y suenan las alarmas de los médicos. Bien, llegados a eso, esto es lo que hace el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad ha estado continuamente presentando los informes de farmacovigilancia, que es precisamente esto, la vigilancia farmacológica sobre las vacunas de la COVID-19. Es decir, cualquier profesional médico, cualquier ciudadano, cualquier asistente médico, cualquier ATS o enfermera o pasante de medicina o residente o odontólogo, cualquiera que esté relacionado con la salud o los ciudadanos mismos pueden registrar un evento adverso en el sistema de farmacovigilancia. Y allí, eso que se supone que esta reportera revisó, dice claramente, de las 14.003 notificaciones de acontecimientos adversos consideradas graves, recibidas hasta la fecha de cierre de datos, quedamos que esta era la el 19º informe, y habrá 20º y 21º, etcétera, 500 presentaron un desenlace mortal. Hasta ahí estamos bien. Ella dijo que habían 14.000 casos graves y 500 muertes, pero ella dijo que son por la vacuna. Vamos a volverlo a ver. 14.000 efectos graves y 500 desenlaces mortales por las vacunas contra la COVID. Y pues no. Como se ha indicado anteriormente, o sea, el Ministerio de Sanidad ya sabía con quién lidiaba, sabe con quién lidia, y lo ha indicado otras veces. Estos acontecimientos no pueden considerarse relacionados con las vacunas por el mero hecho de notificarse. En la gran mayoría de los casos notificados en los que consta información sobre los antecedentes médicos y la medicación concomitante, los medicamentos que se toman junto con la vacuna, el fallecimiento se puede explicar por la situación clínica previa del paciente, o sea, se iba a morir de todos modos, con o sin vacuna. U otros tratamientos que estuviera tomando, y las causas de fallecimiento son diversas, sin presentarse un patrón homogéneo. La vacunación, es increíble que tengan que decir esto el Ministerio de Sanidad, la vacunación no reduce las muertes por otras causas diferentes a la COVID-19, por lo que durante la campaña de vacunación es esperable que los fallecimientos por otros motivos diferentes sigan ocurriendo, en ocasiones en estrecha asociación temporal con la administración de la vacuna, sin que ello tenga relación con el hecho de haber sido vacunado. Es decir, alguien podía estar a punto de sufrir un ataque cardíaco en el momento en que se va a vacunar y en el momento en que le ponen la inyección, tener el ataque cardíaco, y eso no quiere decir que la inyección lo haya causado. Y para eso se hace lo que hace el Ministerio de Sanidad y que no hizo la reportera, que es ver qué tenía el paciente, qué tomaba, cómo estaba, en qué situación se encontraba su salud, si estaba tomando medicamentos, si tenía alguna afección grave, porque en la gran mayoría de los casos se puede explicar perfectísimamente que las muertes se debieron a otras cosas. Eso no es tan difícil, creo yo, ¿no? Y menos para alguien que recibe premios de ciencia. Hombre, si yo tengo un premio nacional de periodismo en México por mis trabajos de ciencia. Digo, si a eso vamos. Pero por si no era claro, recuadro en la página web del Ministerio de Sanidad qué tan cuidadosamente investigó quien dice que lo investigó. Recuadro, recuerde, puntito rojo,
Los acontecimientos adversos que se notifican no significa que estén relacionados con la vacunación. ¿Quedó claro? Y al fondo se oye la voz de un periodista público. No. Por tanto, no son reacciones adversas, ni son de utilidad para comparar el perfil de reacciones adversas de las diferentes vacunas. Y al fondo se oye un reporte que dice, sí. Y así estamos, amiguitos, y así estamos, hermanitos, con este tipo de periodismo absolutamente, es lo que mi amigo Luis Alfonso Gámez, que se acaba de jubilar del Correo, llama periodismo gilipollas. Evidentemente la persona que está aquí retratada dice que lo que sufrió, los problemas que sufrió después de la vacunación se deben a la vacunación. Encabeza una asociación de personas que dicen lo mismo, pero no lo han probado, y que quieren que los indemnicen porque lo dicen, aunque no lo hayan podido probar. Si esto le suena al vídeo que hicimos ayer sobre enfermedades imaginarias, es por algo. Un sistema de eventos adversos sirve para levantar la voz de alarma por si algo estuviera mal y no nos hubiéramos dado cuenta, pero no es lo que ha estado diciendo esta periodista, lo que ha estado diciendo público, lo que ha vuelto a defender en otras notas periodísticas, sin decir eso que tenemos que aprender todos a decir. Uy, perdón, me equivoqué, cometimos un error, lo estamos resolviendo, aquí tiene usted, con nuestras amables disculpas. Cuando como personas, como periodistas, como profesionales aprendamos más a decir eso, mejor vamos a estar absolutamente todos.